pues una bienvenida a todos los estudiantes, a todos los docentes, a todos los directivos que se encuentran hoy presentes de la Universidad Luis Amigó, de la Universidad la Católica, Luis Amigó, San Buenaventura, ¿sí? Y no sé si se me escapa Universidad CESMAC. Entonces sean pues todos bienvenidos a este intercambio de experiencias pedagógicas. Liz, ahí está muy nombre. Profesionales, hola. La escuchamos, doctora. Y entonces, que esta tarde sea una tarde de provecho, sobre todo porque vamos a tener diferentes prácticas de las distintas universidades que en esta tarde hoy están aquí presentes, y estoy segura que será de gran enseñanza, será de gran aprendizaje para todos, para así aprender, todos aprendemos de todo. Entonces, bienvenidos a esta tarde de encuentro, a esta tarde maravillosa, y bueno, un abrazo para todos y bienvenidos. Gracias por sus palabras, doctora. Finalmente, queremos dar a conocer el objetivo de la actividad del día de hoy, la cual es develar las experiencias de práctica de los métodos de enseñanza y estrategias educativas. Es importante indicar que el evento va dirigido a las agencias de prácticas, a los egresados, a los estudiantes de las diversas universidades que hoy nos acompañan. A continuación, cedo la palabra a nuestra compañera Karina Argüello. Karina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos desde la Casa de Estudio SECAR. El día de hoy nos encontramos en esta experiencia enriquecedora de los procesos de práctica y vamos a brindar una información en cuanto a la mesa de expertos para que sea una jornada exitosa. La duración del tema en general son 2 horas. El lugar de transmisión es por Zoom y Facebook Live que estamos transmitiendo actualmente. Y para la duración de la experiencia por exponentes tenemos alrededor de 10 minutos. Muchísimas gracias. Tenemos a nuestra compañera María Isabel con la indicación de la agenda. Buenas tardes para todos y todas. Como acaba de decir mi compañera Ángela, soy María Isabel y voy a estar acompañándolos en este momento con los expertos de cada una de las universidades. La idea es de que nos narren, nos cuenten todas esas experiencias de práctica que hasta el momento hemos tenido en los diferentes niveles. Nuestra primera experiencia viene de del tercer semestre de la licenciatura en Educación Infantil presencial de la Corporación Universitaria del Caribe, a cargo de la docente Marta Álvarez y de Javier Barreto. Escuchamos, estamos prestos a aprender de esas experiencias que ustedes llevan a cabo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profe. Gracias por la invitación. Pues de verdad, con mucho gusto, me complace estar acompañándolos. Pues también agradecerle a todos a los y las estudiantes que hoy también se encuentran conectados y participando de este evento tan importante. Entonces, de verdad, muchas gracias.
Pues mi tiempo creo que voy a estarlo compartiendo con Javier, que es un estudiante también. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, pues más que hablar de la práctica 3, es comprender dentro de este proceso de las prácticas de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, donde he tenido la oportunidad, la experiencia de trabajar casi con todas las prácticas del programa de pedagogía infantil. Primero que todo es comprender como ese enfoque de la práctica que la universidad imparte, que es muy importante. La práctica no está suelta desde unos principios rectores universitarios, como siempre nosotros enfocamos la práctica desde ese enfoque de la integralidad que deben tener los estudiantes dentro de ese proceso de formación pedagógica que deben recibir ellos de la universidad para enfrentarse dentro de ese desempeño académico en atención a la primera infancia. Entonces es muy importante para la universidad ese enfoque de formación a los estudiantes y ante todo comprender dentro de ese enfoque que a ese niño y a esa niña hay que concebirlo como un sujeto de derecho y desde ese mismo enfoque concebir la educación como ese derecho de educación inicial impostergable que tienen los niños y las niñas. Partiendo desde ese principio, también es importante dentro de esa formación que le brindamos a los estudiantes comprender la importancia de los ambientes de aprendizaje donde interactúan los niños, comprendiendo esos ambientes educativos, qué tan inclusivos son, qué tan armoniosos son, qué tan cómplices son de los aprendizajes de los niños y de las niñas, qué tan coherentes y corresponsables son esos ambientes de aprendizaje en todo ese proceso de atención integral de los niños y de las niñas. Entonces son unos principios fundamentales que nosotros siempre tenemos en cuenta cuando orientamos este proceso de práctica a los estudiantes, porque de hecho se van a enfrentar a unos ambientes de aprendizaje que son fundamentales en este proceso de aprendizaje de ellos como estudiantes en formación profesional. También orientar a los estudiantes que comprendan y aprendan comprendan y identifiquen, diferencien, logren incorporar e interpretar lo que es la calidad de la educación en primera infancia, que sepan comprender con esa capacidad crítica cuándo de verdad el servicio es de alta calidad y cuándo no, porque precisamente los ambientes educativos y esos espacios de práctica son los que complementan ese proceso de formación teórica que reciben en la universidad. Entonces, ellos deben tener también la capacidad de comprender y diferenciar cuando esos espacios de práctica le están brindando a ellos una práctica de verdad de calidad. Pues en esos procesos de formación también nosotros siempre estamos reformando que esa educación, ese proceso formativo cualifique de verdad ese profesional en práctica para que sea un profesional idóneo y con una alta ética profesional, donde de verdad mire al niño y a la niña como ese sujeto de derecho y como ese ser humano, el cual merece ser orientado con todo el respeto y la calidad del servicio que se merece. Debemos también promocionamos siempre los procesos de reflexión y autorreflexión sobre ese quehacer pedagógico dentro de la práctica y dentro del aula de formación presencial, en que el estudiante siempre esté reflexionando sobre lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, cómo incorpora él esos procesos de aprendizaje, el cómo y el para qué, con quién, cómo, dónde. Eso es muy importante que nuestros estudiantes tomen conciencia de esa gran responsabilidad que tienen ellos dentro de estos procesos de formación en educación inicial. Pues también los motivamos a que descubran dentro de estos procesos de formación esas potencialidades que tienen, esas capacidades, la actitud, la vocación y ese compromiso que tienen ellos dentro de ese proceso de formación que están recibiendo para desempeñarse posteriormente como profesionales en educación inicial. Es muy importante para la universidad que antes que el estudiante vaya a sitio de práctica, él sea consciente también de todas estas, de estas competencias que ellos deben desarrollar antes, durante y después. Es un proceso que se da de una forma muy permanente y muy recíproca, de tal manera que el estudiante constantemente esté en reflexión y autoevaluación de esta práctica que él está desarrollando. Y
pues formar al estudiante con una visión de desarrollo humano y social. Para la universidad es muy importante ese enfoque de desarrollo humano y social. Entonces, siempre nuestra formación está permeada, está transversalizada dentro de ese proceso de formación humana y social para que el estudiante también pueda proyectarlo así en su sitio de práctica y posteriormente en su desempeño laboral. Entonces, partiendo de estos principios institucionales que son fundamentales que el estudiante lo comprenda antes de ir al sitio de práctica, ya nosotros nos damos como, digamos con esta formación y con estas reflexiones permanentes con el estudiante antes de ir a práctica, nos da la certeza que el estudiante va a realizar una práctica con mayor responsabilidad, con mayor criticidad y se va a apropiar de verdad en sitio de esas responsabilidades que ellos adquieren al interactuar con los niños y niñas y pues lógicamente con el talento humano con quien se enfrenta. Entonces, las prácticas de nosotros en primera infancia, dentro de la modalidad institucional en primera infancia para estos edades de los niños entre los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses, 30 días, que es que corresponde la atención a la educación inicial, pues en este caso que ha sido determinada desde la política pública de la primera infancia, Ley 1804 del 2016, y que ha sido muy bien fundamentada dentro de los principios y dentro de esos referentes técnicos que determinó también el mismo Ministerio de Educación Nacional. Porque es muy importante que nosotros tengamos claro que los servicios que brinda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es donde nosotros realizamos esta práctica, especialmente práctica 1, 2 y 3, más que todo práctica 1 y 2, que por lo general la concebimos más desde los CDI. Pero ojo, es importante que en los programas de ICBF de la modalidad institucional, en los CDI, los estudiantes no solamente hacen la práctica 1 y 2, los estudiantes pueden realizar todas las prácticas, desde la 1 hasta la 7 pueden realizar sus prácticas, porque este es un servicio muy integral. Los CDI o el programa institucional de ICBF, que no está limitado solamente a los CDI, sino que ofrece otros servicios como son los hogares infantiles, las unidades integrales, las madres comunitarias. Esos otros servicios también brindan un servicio integral a la niñez. Entonces, es como comprender eso, que los estudiantes no podemos pensar que en estos programas de ICBF, en esta modalidad institucional, que es la que orienta el servicio de atención a la educación inicial en primera infancia, la pueden desarrollar todas las prácticas de la universidad y así la hemos hecho nosotros en SECAR también. Hemos tenido la oportunidad de hacer práctica en los CDI o en la modalidad institucional del ICBF, más en instituciones del Ministerio de Educación, como es el grado obligatorio de transición, que sí nos los ofrece el ICBF, porque el ICBF brinda el servicio a niños de 6 a 4 años, 11 meses, es decir, que el grado transición no lo brinda porque es obligatoriedad del Ministerio de Educación Nacional o del Estado colombiano. Entonces, partiendo de estos principios, y de estas claridades, es bueno que tengamos claro eso, que estos son espacios muy importantes para desarrollar una práctica integral en nuestros estudiantes. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos nosotros para que los estudiantes hagan una práctica muy completa? Resulta que desde este programa de ICBF, de la modalidad institucional, que es para la educación inicial, como ya les dije, ellos trabajan con una estrategia de planeación que se llama POAI. POAI significa Plan Operativo de Atención Integral. Este Plan Operativo de Atención Integral trabaja con 6 componentes. Y les cuento que estos 6 componentes le permiten a estos estudiantes hacer su práctica desde los diferentes niveles de práctica que ellos estén haciendo. Por ejemplo, práctica 1 y 2 van a un proceso de observación y ayudantía. ¿Qué hacen? Hacer un reconocimiento de ese ambiente educativo donde están los niños, hacer un reconocimiento de esa práctica pedagógica de la madre comunitaria, hacer un reconocimiento y ayudantía a ese proceso nutricional de los niños y de las niñas, hacer un proceso de interacción con la familia, de cómo la familia interactúa con las madres comunitarias durante ese proceso de estadía de los niños en ese hogar comunitario, en ese hogar infantil o en ese centro de desarrollo infantil CDI. Entonces, miren, esas 2 prácticas están orientadas hacia eso, observación, ayudante y un reconocimiento de todo lo que se desarrolla en esos servicios de atención a la primera infancia. Luego la práctica
3 y 4 también la pueden desarrollar en esta modalidad institucional de ICBF, porque los estudiantes también, de acuerdo a las orientaciones que nosotros le damos, de la forma de planeación del ministerio, porque la planeación del ICBF trabaja más también por momentos, trabaja por experiencias más significativas, por proyectos de aula, por rincones de aprendizajes, por canastas del tesoro, por diferentes estrategias, como cada EA, o sea, cada institución que administra, cada CDI, hogares infantiles, determine dentro de su modelo pedagógico, porque es que también tenemos un modelo pedagógico. Entonces, de acuerdo a cómo van avanzando las prácticas en la universidad, así se van ubicando los estudiantes en su proyección en los CDI. Entonces, ya, ¿qué hacemos? Que de acuerdo a las orientaciones metodológicas que se le brindan al estudiante para desarrollar su planeación y desarrollo de las actividades pedagógicas, así las ajustan y las desarrollan en los CDI, ¿ya? Luego viene la práctica, bueno, esa es práctica 3, 4, 5 es válida para ello, pero la práctica 6 y 7 les cuento que estos escenarios, estos espacios o esta modalidad institucional de CDI es un escenario supremamente importante para desarrollar lo que es una práctica de proyección social y comunitaria, incluso familiar, con un componente de familia muy importante, porque vean que en educación inicial la vinculación de la familia es muy importante. Entonces, estos jóvenes, cuando se forman académicamente en el aula de clases y luego se van a proyectar a la comunidad, logran de verdad vivir una experiencia muy significativa, muy integral, porque los estudiantes, a través de esos componentes del POAI, que el POAI tiene 6 componentes, como les decía, tiene el de familia, comunidad y redes. Miren que los jóvenes, cuando están en práctica 6 y 7, pueden enfocar su proyecto de proyección social comunitaria a cualquiera de estos 6 componentes de trabajo con familia y comunidad. Entonces, familia, comunidad y redes da para trabajar todas las experiencias que querramos nosotros con familia, en participación, en corresponsabilidad, en pautas de crianza, en la vinculación al CDI o cualquier otro servicio, ¿ya? Trabajos en red con familia, que son experiencias muy significativas. Yo he tenido la experiencia y de verdad que es muy significativo trabajar con esa población de madres comunitarias que son quienes más necesitan de estos servicios. Está el componente de salud y nutrición, que los jóvenes perfectamente pueden hacer un trabajo de investigación de cómo se está dando ese proceso de nutrición de los niños en esa institución, o otra línea, cuál es la calidad de alimentación que reciben el niño en su entorno familiar, cuál es esa minuta familiar, ese menú, cuál es esa práctica o tradición de alimentos que consumen las familias. Otra línea, ¿cómo está el nivel nutricional de los niños y las niñas? ¿O de qué manera influye la parte nutricional en el aprendizaje de los niños? En fin, tenemos cantidades de líneas de trabajo con estos servicios. Luego viene el componente de procesos pedagógicos, que es hermosísimo. Ahí los estudiantes en formación, en práctica 6 y 7 pueden hacer un proceso investigativo de acompañamiento, de cualificación a las madres comunitarias, generar un proceso de cualificación en todo el proceso de pedagógico, de apropiación de las estrategias pedagógicas, de las actividades rectoras, de la comprensión del desarrollo de los niños, de las competencias, en fin. Podemos también trabajar en el proceso pedagógico, cómo fundamentar y cómo ayudarlos a orientar ese modelo que ellos quieren diseñar y esas estrategias pedagógicas también. Podemos hacer un trabajo de evaluación con las madres comunitarias o las agentes educativas de CDI o hogares infantiles para mirar qué tan coherentes son entre la teoría y la práctica, o lo que tienen escrito en el POAI y la práctica que están desarrollando. En fin, hay muchísimas formas de trabajo. Talento humano. Cómo cualificar al talento humano a nivel nutricional, a nivel pedagógico, a nivel de trabajo como familia, a nivel de las actividades rectoras, las estrategias. De igual manera, los ambientes pedagógicos es otro componente. Los ambientes educativos y protectores nos permiten a nosotros, como decía al principio, cómo nosotros ver qué tan coherente es ese modelo pedagógico con ese ambiente educativo. Si un modelo pedagógico está sustentado en el modelo de Vygotsky, debería ese ambiente pedagógico responder a unas estructuras físicas que respondan a ese modelo sociocultural de Vygotsky. O sea que deberíamos contar con unos ambientes naturales, recuperar las construcciones tradicionales, valorar
esa historia en edificaciones y que los niños la conozcan, que los niños se relacionen con ellos, los padres de familia, ¿ya? Dependiendo del modelo, así debe verse reflejado también el ambiente, pero el ambiente también debe ser un ambiente inclusivo. No podemos contar con unos espacios de atención a la primera infancia cuando de pronto hay una persona que tiene una limitación física y necesitamos que suba en una silla de rueda y no pueda. Entonces debe ser inclusiva, debe contar con una rampa, debe generar protección en los niños, inclusión. Entonces, el ambiente educativo es muy, muy determinante entre esos procesos de bienestar y motivación de los niños en los procesos. Y por último, qué pena. Vamos dando como finalidad para lo de los tiempos. Sí, ya un minutico y listo. Y por último, la parte administrativa. Con esto lo que les quiero decir es cómo a través de las diferentes componentes que trabajamos en estos procesos de atención inicial, le damos la oportunidad a los estudiantes de las universidades que ellos puedan hacer su práctica desde la práctica 1 hasta la práctica 7 en las que ellos necesiten. ¿Ya? Ya ahí está en juego, es la capacidad creativa que yo tengo como docente también para orientar al estudiante y adaptar su práctica y reorientar su práctica a lo que ellos quieren investigar. Entonces, de esta manera, ha sido parte de la experiencia que yo he vivido con mis estudiantes. Hemos tenido como resultado unos estudiantes con una visión de educación, de desarrollo humano y social muy importante, de una visión de educación integral muy importante, de una educación con un enfoque de inclusión y de derecho hacia esos niños y a esas niñas y a esos padres de familia, unos estudiantes que comprenden muy bien el sentido de corresponsabilidad de los padres con la educación inicial de sus niños, y unas madres comunitarias, un talento humano de las instituciones con que trabajamos, muy agradecidos también con la universidad por los aportes tan significativos que hemos realizado con ellos. Entonces, así de forma muy breve y rápida, pues es la puesta en práctica de nuestro trabajo desde la universidad y cómo lo vamos coordinando desde el aula de clase con las orientaciones teóricas a esa proyección de esa práctica profesional. Muchas gracias. Gracias, profe. Tenemos una persona de pronto con una pregunta que es Jenis. No sé si de pronto quieres hacerle alguna pregunta a nuestra profesora. Jenis, te escuchamos. La profe Marta. ¿Tienes alguna pregunta, Jenis, para la profe Marta? No, ok. Excelente, profe Marta, por todos tus aportes y conocimientos. Damos paso a nuestra segunda experiencia que viene de la Universidad Católica Luis Amigó. Nos van a hablar sobre la práctica de enseñanza en el inglés a cargo de la docente Elena García y la estudiante Lady Laura Agudelo. Bienvenida, profesora y estudiante. Estamos entonces aquí para escucharles. Recuerden que son 10 minutos por cada una de las ponencias. Gracias. Perfecto, buenas tardes para todos. Esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre, como lo decía María Isabel, es Elena. Soy docente de práctica de la Universidad Luis Amigó y en el día de hoy los voy a estar acompañando en un diálogo pedagógico con la estudiante Lady Laura. Vamos a responder como esta ponencia a manera de, la quisimos diseñar a manera de responder los cuestionamientos que pueden surgir frente a cómo desarrollamos la práctica. En este sentido, nuestra práctica, el nivel es el 6 y corresponde a enseñanza del inglés en la educación infantil. Entonces, en esta primera parte vamos a responder la pregunta sobre en qué consiste el proceso de la práctica. Profe Elena, ¿nos puedes colocar la presentación que no la estamos viendo? Gracias. Ah, bueno, sí, claro. Pensé que ya la estaba compartiendo. Regáleme un segundo. Si quieres, Lady, mientras yo voy solucionando.
tú vas contando la primera parte. Claro que sí. Buenas tardes, como lo mencionó la profesora, mi nombre es Lady Laura Herrera, estudiante de la Universidad Católica Luis Amigó. En este momento estoy en el 7º semestre, específicamente en el nivel 6 de práctica denominado enseñanza del inglés. Creo que ¿Listo, ya se profe? los voy a compartir, sí. Listo. Ahí sí, ¿cierto? Sí, profe, sí. Listo. Bueno, entonces, como les decía, retomando, vamos a responder esa primera pregunta y es en qué consiste nuestro proceso de la práctica. Bueno, nosotros... Bueno, en el pensum de la licenciatura tenemos 9 tipos de prácticas que inician en el 2º semestre específicamente. Comprenden 3 de observación y 6 de intervención, ¿cierto? Todas con diferentes enfoques, cada una con una intensidad semanal de 8 horas en la agencia y 4 horas una vez a la semana en la universidad. Bueno, en la universidad, bueno, como mencioné anteriormente, con las 3 prácticas de contexto que están enfocadas, iniciamos con 3 prácticas de contexto que están enfocadas en aprender a observar los aspectos positivos y negativos que influyen en los contextos educativos, es decir, en los contextos institucionales, comunitarios y del aula, ¿cierto? Allí realizamos salidas pedagógicas. Aún no intervenimos, pero sí realizamos salidas pedagógicas. Bueno, luego tenemos 6 prácticas de intervención que inician específicamente en el 4º semestre. La universidad es la que se encarga de ubicar a cada estudiante en una agencia, tratando de que ésta quede cerca a la vivienda de cada uno. En dicha práctica se asigna un maestro cooperador que es el que se encarga de realizar la observación de nuestro proceso en la intervención de la práctica, ¿cierto? También se nos asigna un grado específicamente y allí es donde ejecutamos las planeaciones según el tema según el enfoque de la práctica. Y también desarrollamos proyectos de aula. Listo, profe. Bueno, entonces, en torno a lo que conversábamos con Lady, hay que tener en cuenta que nuestro programa como licenciatura de educación infantil comienza en el 2017 con un cambio de pensum. Entonces se cambia la denominación de licenciatura en educación preescolar a educación infantil. Esto para responder a las necesidades del medio y para abarcar más grados en cuanto al ejercicio docente. El ejercicio de práctica se pensó entonces en tener, como decía Lady, una intensidad de práctica en observación y luego práctica en intervención. Específicamente esta práctica de la que vamos a conversar, que es la práctica 6, es práctica de intervención. Surge esta necesidad de tener un curso enfocado a la enseñanza del inglés en la educación infantil debido a todo lo que nos ha requerido el medio y a la necesidad de la educación de estar inmersos en una lengua extranjera. Siempre nuestra misión institucional está enfocada a la formación humanística, entonces esto es lo que se trata de transmitir en cualquier sea el nivel de práctica. Y específicamente ya en este nivel las estudiantes se encuentran en el nivel más o menos en el semestre 6 y 7, entonces ellas ya han tenido un recorrido que les las lleva a llegar a la agencia con muchas capacidades en cuanto a sus procesos de intervención. En este caso, entonces, ellas adquieren unas funciones específicas de apoyar a un maestro cooperador en todo el desarrollo de sus clases. Y se trata de que sea un rol muy activo en cuanto a la participación de nuestros estudiantes. La intensidad horaria, entonces, son 8 horas a la semana, en las que las estudiantes están directamente en la agencia, 4 horas de clase en un seminario de práctica donde hacemos un contenido temático y
también se complementa con otro curso enfocado a la didáctica y la enseñanza del inglés. Bueno, les voy a comentar las emociones y cómo era mi proceso antes de iniciar la intervención en la práctica. Bueno, en mi proceso académico previo a la iniciación práctica, 6, que corresponde a la enseñanza del inglés en la educación infantil, surgieron en mí emociones, dudas, pensamientos encontrados, iniciando por mi nivel de inglés, que no me generaba tanta confianza como para desarrollar y llevar a cabo una clase de una manera adecuada y significativa. Y más aún que la institución era bilingüe. Sin embargo, lo positivo de todas estas emociones es que conocía las características de los estudiantes y las características también de la institución, debido a que anteriormente he realizado mi práctica en esta misma institución. La estoy realizando en la institución educativa Colegio El Carpinelo, que está ubicada en el municipio de Itagüí. Bueno, entonces conocía, como les iba comentando, conocía las características de los estudiantes, las características de la institución y algunas docentes. Entonces, y por otra parte sabía que iba a tener muy buen apoyo por parte de la institución y por parte de la universidad. Aunque en el pensum de la universidad ofrecen 6 niveles de inglés, tuve curiosidad de querer contribuir a mi proceso de inglés. Es decir, con la intención de complementar el inglés que ya había adquirido en la universidad. Bueno, los estudiantes, como lo menciona Lady, llegan con muchas expectativas al curso porque tienen miedo de enfrentarse a la enseñanza del inglés, pues ya que nunca lo han hecho. Pero nosotros brindamos como un apoyo desde la universidad con el curso, pero además de eso, las agencias de práctica que escogemos, buscamos o que tengan un énfasis de inglés, pueden ser instituciones públicas o privadas, pero además que cuenten con un maestro cooperador que sea experto en la enseñanza del inglés, para facilitar todo lo que sería el aprendizaje de lo metodológico. Nosotros estamos en constante comunicación con las agencias de práctica y trabajamos desde el curso un apoyo metodológico para que los estudiantes desarrollen competencias blandas de su ejercicio profesional, sepan enfrentarse a la labor docente desde sus vivencias personales, pero también trabajamos en que sepan construir diversos materiales que complementen su quehacer pedagógico. También apoyamos con capacitaciones, encuentros formativos que contribuyen a aportar desde otros saberes el ejercicio de práctica del estudiante. Bueno, ahora les voy a comentar cómo fue mi experiencia o cómo es mi experiencia que inició en el momento que comencé el 6º semestre en la agencia. Bueno, en la agencia me correspondieron 2 grados de tercero, es decir, tercero 1 y tercero 2. En las primeras 5 intervenciones, que son de observación, analicé y comprendí que los 2 grupos eran totalmente diferentes, es decir, había un grupo que tenía un nivel de inglés más avanzado que otro. Entonces, por ende, me correspondía hacer planeaciones totalmente diferentes debido a que también los intereses no eran iguales. Además, la asesora pedagógica trataba de que los estudiantes tuvieran muchísima interacción con el inglés. Entonces, ¿cómo lo hacía ella? Llevando a cabo su clase por medio del inglés, la explicación por medio del inglés. Entonces, obviamente, su exigencia hacia mí era también la misma, de que también les explicara a los estudiantes, de que llevara a cabo mis clases por medio del inglés. Bueno, al principio la poca confianza hacia mí no me permitía hacerlo, por más que tratara de organizar muy bien la clase. Es más, realizaba un guión
un guión para guiarme sobre qué era lo que debía decir, pero como les dije, la poca confianza que me tenía aún no me lo permitía hacerlo porque apenas estaba iniciando pues la práctica, ¿cierto? Así que la docente de la institución, Carolina Correa, me proporcionó comandos que los estudiantes conocían muy bien. Entonces esto me permitió poder ejecutar aún más, muchísimo mejor las clases. Además, ahí en el grupo hay un estudiante que su lengua materna es el inglés. Entonces me generaba un poco de miedo y un poco de ansiedad por no poder suplir como las necesidades específicas de ese estudiante. Pero gracias a las recomendaciones de la asesora pedagógica, Carolina Correa, el niño se convirtió en una gran ayuda en mis clases. Entonces, el niño ya se había convertido en una estrategia. Poco a poco iba mejorando el nivel de inglés y también iba mejorando el dominio de grupo, porque por medio de la virtualidad es algo que es más bien complicado. En este momento estamos llevando a cabo un proyecto denominado My Dream City, que se trata sobre la elaboración de una ciudad soñada de cada estudiante. Este proyecto ha tenido un gran éxito porque se ha evidenciado el conocimiento que han adquirido cada estudiante. Claro está que el proyecto se ha organizado por medio de una secuencia didáctica a través del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, por otra parte, gracias a la universidad y al el seminario de prácticas, gracias a la profesora Cruz Elena, que me ha proporcionado materiales pedagógicos, didácticos, de todo. Y me han ayudado a hacer que mis intervenciones se lleven a cabo de una manera más eficaz. Entonces, la verdad, he recibido muchísimo apoyo por todas partes. Y en complemento con el seminario que es en la universidad, continuamos entonces con nuestra tercera experiencia, que está a cargo de la licenciatura en educación infantil, la experiencia de práctica pedagógica e investigación de la Universidad SESMA con la estudiante Negis Burbano y Jessica Dayana. Por favor, encender sus cámaras, pueden compartir la pantalla. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, iniciar con un saludo de paz y bien por parte del rector, decana, coordinadora, tutores y de las estudiantes de la Universidad SESMA. Para nosotros es un gusto poder estar aquí y compartir nuestra experiencia desde el nivel práctico. Entonces les voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si se ve. Sí, ya está compartiendo, Nejit. Bueno, entonces, ahí se está, sí, ¿no? Sí. Correcto. Hemos decidido llamar a nuestra práctica Sin Límites para Enseñar desde la pantalla a su contexto. Somos del programa de licenciatura en educación infantil. Pertenecemos a la Universidad SESMAC y como ponentes está mi compañera Jessica Molina y mi persona Nejit Burbano de octavo semestre. Bueno, en cuanto a la conceptualización de objetivos, tenemos dar la continuidad al proceso pedagógico desde encuentros remotos. Estos pues los concordamos de acuerdo con los padres de familia, que en nuestro caso se realizan los jueves a las 9 de la mañana. Además, generar espacios de descubrimiento con el apoyo y la orientación de la familia. En nuestras actividades pedagógicas siempre tratamos de relacionar al niño con su familia. Y además motivar la curiosidad a través de la manipulación de materias primas para su transformación y crear alternativas de aprovechamiento de recursos. Como lo podemos ver en la primera imagen, está uno de nuestros estudiantes con su plato creado a partir de los recursos que se crean en su propio contexto. Y en la
en la imagen inferior, nuestros encuentros siempre los iniciamos con la activación de nuestro cerebro. Como método de estrategias, utilizamos el método de Crowley con la estrategia de exploración en contexto. Bueno, el método de Crowley lo que en sí busca es convertir a la pedagogía donde el método de enseñanza tenga como base lo que es el descubrimiento de los intereses y de las necesidades de los niños. Esto hará pues que los niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo una motivación desde el primer momento en el que pues nos encontramos, ya que podrán pues fomentar un aprendizaje con conceptos que pues obviamente les van a traer muchísimo más, y al sentirse más motivados pues van a tener una mejor atención y serán los mismos niños los que sean capaces de buscar su conocimiento, potenciado pues a través del aprendizaje y de actividades que le permiten desarrollar lo que es su confianza, descubrimiento de su entorno y pues encontrar múltiples ideas a partir de la misma. Por eso decidimos pues que esta estrategia de exploración en contexto, hemos situado dos fotografías pues o dos pantallazos que logramos obtener de los encuentros remotos. Como podemos ver, en una observamos a nuestra chiquita que tiene un conejo, y en la otra foto observamos a nuestra otra pequeña que tiene un pollito. O sea, a partir de eso estábamos enseñando lo que es con qué letra inicia ese animalito que tienen. Entonces ahí parte la importancia de que todos los aprendizajes empiecen desde su contexto. Bueno, nosotros decidimos crear la estrategia de Descubro Haciendo, trabajando mediante la cocina contadora. Nos basamos en John Dewey, donde él confirmaba que la educación debe ser basada en una actividad práctica. Esto supera los problemas de conducta y disciplina en los estudiantes, lo que no puede hacer una educación tradicional. Además, nuestro autor decía que se debe estimular a aprender actuando, considerando que el aprendizaje es un proceso de acción sobre las cosas. No debe ser un proceso pasivo, sino que ellos estén en contacto con su entorno para que sea un aprendizaje más significativo. En esta actividad podemos ver a nuestros estudiantes que están muy contentos por la actividad que realizamos. Nuestra actividad fue el tema se realizó sobre los números del 1 al 7. Con lo cual los niños nosotros les íbamos dando las indicaciones que, por ejemplo, el pétalo de una flor tiene cinco pétalos, perdón. Entonces ellos, mediante las uvas o las fresas que se encuentran en su entorno, ellos iban creando su plato, y de igual manera con el carrito. Entonces lo que nosotros nos permitimos es hacer un acercamiento a su entorno rural para que de esta manera ellos tengan un aprendizaje que se lo lleven por siempre, para que nunca se olviden de él. Bueno, entre los resultados obtenidos que tuvimos, obviamente la transformación de la educación tradicional, debido a que el cambio ya ha venido pues como resultado de la pandemia, y esto nos ha invitado a que como maestras pues busquemos nuevas formas de acercarnos a la educación de los niños y niñas, y pues es así como se ha logrado de alguna manera acercarnos por medio de encuentros remotos, y también se ha buscado la manera, ¿no? Porque algunas pues de mis compañeras trabajan por videos de WhatsApp. La intención es llegar y acercarnos a los niños. Y otras pues trabajamos pues por Meet, con los encuentros remotos. La transformación pues obviamente ha sido evidente, pues los niños y niñas actualmente vienen trabajando solo guías desde su institución. Y al principio se observaba pues que ellos estaban callados, poco expresivos, y al ir avanzando con estrategias didácticas más entretenidas para ellos, como adivinanzas, juegos, recetas sencillas y utilizando elementos de su contexto, pues observó un gran avance. No solo pues en conocimiento, sino también en actitudes. Además, pues los padres nos comentaban que observaban un mayor interés y un mayor aprendizaje en ellos. Bueno, el contexto como factor principal.
Desde que iniciamos nuestra práctica sabíamos pues que al contar con un contexto rural, las oportunidades de aprendizaje pues iban a ser infinitas. Y por eso a través de los encuentros remotos no quisimos pues alejarnos de su entorno. Y es así como decidimos emplear actividades con elementos que encuentren fácilmente, como la actividad de cocina con fresas que se producen pues en su tierra, pintar con hojas y rosas que encuentran fácilmente, utilizamos pues arroz y elementos de cocina para realizar los trazos e incluso pues nos hemos acercado a diferentes animales de la granja para el aprendizaje de letras. Y también encontramos aquí la unión de dos ámbitos, el familiar y el educativo. El apoyo pues que hemos recibido por los padres ha sido bastante grande y muy significativo y se nota una preocupación por el aprendizaje de sus hijos. Y la intervención de ellos en diferentes actividades pues ha sido muy activa y tratan de, pues lo que sí tratamos es de no pedir elementos o materiales que sean difíciles de encontrar para ellos, pero en su mayoría nos han colaborado brindándole a sus hijos un espacio para compartir pues con nosotras. Además muestran energía y alegría que hace que los niños pues se motiven y logren trabajar pues de una manera adecuada y con el apoyo de su familia. Bueno, aquí les vamos a presentar algunos registros fotográficos como los que están abajo y unos videos en los cuales nosotros lo que les daba a conocer de la temática que nos correspondió de los números del 1 al 7. Bueno, en este primer video evidenciamos cómo el niño puede ya, o sea, se relacione con su contexto y permite el aprendizaje de los números y el conteo. ¿Cuántos circulitos de fresa hay? ¿Cuántos circulitos de banano hay? 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí también en el segundo video también nos podemos dar cuenta que ya es otro de nuestros estudiantes contando cada uno de, la primera era el conteo de las fresas y en la segunda era el conteo de los bananos para poder realizar los productos que en las imágenes se encuentran, lo que es una flor y un carrito. También decidimos pues añadir otros videos que reflejan el cómo hemos venido trabajando. Qué chévere, ¿y cómo se llama ese gato? ¿Mickey? Ay, qué lindo. ¿Y qué le das de comer a Mickey? Concentrado, mira, mi conejo está comiendo zanahoria. Bueno, en el primer video lo que logramos es compartir con ellos a partir de sus experiencias y de los animales de la granja y mascotas. Pues para ellos resulta más significativo trabajar a partir de esto. Vamos a observar. Encuentren con la letra P. Corran, corran. A la 1, a las 2 y a las 3. Vayan a traer rápido algo que comience con la letra P. Una pelota nos traen por aquí. Muy bien. Una pelota. Perfecto. ¿Una pelota qué color? Sus crucigramas son como tan estúpidos. No me gustan los crucigramas. Uy, María José nos fue a traer. ¿Qué es eso, María José? Muéstralo a la cámara, mi amor. Muéstralo a la cámara. Eso. Bueno, este video es muy bonito porque se nota la emoción que los niños transmiten al compartir algo que tienen en sus casas. El pollito, por ejemplo, nos causó mucha impresión, no solo emocionó a los niños, sino que nos emocionó hasta a nosotras. Y a partir de ello, pues podemos generar aprendizajes, incluso en lo de la pelota, pues son cosas que empiezan por la letra P.
Y hasta pudimos usarlo como para los colores, porque se les preguntó qué color es la pelota y ellos pues dijeron que es roja. Qué lindo ese conejo. Mira, yo tengo un conejo también. Fernando nos trajo un sombrero. Qué belleza, muy bien. Sarita Sofía, ¿qué nos trajo? ¿Qué es eso? ¿Un saco? Un saco, muy bien. Bueno, y estas son otras evidencias que se trabaja a partir de los animales y de las cosas que ellos pues tienen en su entorno. Muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias Jessica. Muchas gracias por mostrarnos esta experiencia que viven desde su universidad, desde todas las prácticas profesionales que tenemos en cada una de las universidades que nos acompañan. Vamos a continuar con nuestra cuarta experiencia por parte de la proyección social de la Corporación Universitaria del Caribe a cargo de Liz Patricia Blanco. Ella estará entonces con nosotros 10 minuticos contándonos su experiencia y nos vamos organizando para la quinta experiencia, que los niños llegan a la U. Muchas gracias. Liz Patricia, estamos acá prestos a escucharte. ¿Le pido qué? Obvio. Liz Patricia. Liz Patricia. No sé si de pronto tiene problemas de conexión. Ella en ese momento estaba, ¿cierto? Damos paso entonces a la cuarta, mientras que se va conectando Liz. Ángela, ¿consideras pertinente? Sí, ya está. Perfecto. Yo estuve hablando ahorita por el chat con ella, debe ser que se le cayó la conexión. Se le cayó, seguro. Hoy es un día loco con las conexiones, yo creo que en Colombia. Entonces vamos para la cuarta experiencia, sin embargo, para la quinta experiencia, sin embargo, entonces quedamos pendientes a que la compañera Liz se conecte. Quinta experiencia, los niños llegan a la U de la Universidad Católica Luis Amigó a cargo de la docente Viviana Cano Valderrama y de la estudiante Marixa Elena. Hola, muy buena tarde para todos. Mi nombre es Viviana Cano Valderrama y hoy tengo la fortuna de compartir esta experiencia de práctica pedagógica con Marixa. Ella es una estudiante de práctica, pero es una de nuestras maestras del programa. Entonces vamos a iniciar hablando del programa Los niños llegan a la U. Es un programa de la Universidad Católica Luis Amigó que tiene como propósito crear una cultura filosófica con niños de 3 a 12 años. Es muy importante resaltar que en nuestra agencia de práctica somos un programa de extensión de la licenciatura en educación infantil, pero que también somos agencia de práctica de la Facultad de Educación y Humanidades, y nosotros entonces estamos con niños y niñas de 3 a 12 años. Nuestros profes son de la licenciatura en educación infantil, de la licenciatura en inglés y licenciatura en filosofía. Hoy nos vamos entonces a centrar en lo que es el programa Los niños llegan a la U desde la práctica pedagógica de procesos lógico-matemáticos. ¿Por qué? Porque nuestro programa tiene una misión y un objetivo claro que tiene que ver con crear una cultura filosófica. Nosotros trabajamos bajo un modelo que es la filosofía para niños de Matthew Lindman, y desde ahí entonces empezamos a rescatar unos elementos muy importantes, y es reconocer los niños y las niñas como sujetos partícipes con capacidad de asombro, con capacidades y habilidades que pueden cambiar el mundo.
pero que deben de ser totalmente orientados a través de buenas estrategias y con una intencionalidad pedagógica clara. El programa, entonces, este semestre está atendiendo 150 niños del país, no solo de la ciudad de Medellín a nivel regional y de Antioquia, también tenemos niños y niñas de Cali, Manizales, Popayán, Santander, entre otros departamentos. Y también tenemos la fortuna de tener niños de España y de Perú. Ha sido de gran importancia para nuestros practicantes porque se hace un trabajo interdisciplinario e intercultural en el que a través de encuentros sincrónicos los niños y las niñas son divididos por edades y realizamos diferentes actividades de acuerdo a esas comunidades de indagación que ya vamos a revisar. Durante este semestre, atendiendo también a las necesidades en la formación y acompañamiento de los niños y de los adolescentes de Colombia y del mundo, tuvimos como misión abrir un módulo que tiene por nombre Guardianes de la Vida y de las Emociones, y es importante entonces mirar que los procesos lógico-matemáticos no solo son atendidos a través de los pensamientos, el pensamiento espacial, numérico, el pensamiento variacional, entre otros, sino que se hace de una manera integral cómo se concibe el niño y el adolescente en esta propuesta, de manera integral desde cada una de sus dimensiones. De esta manera, quiero entonces mostrarles acá un video corto de una de nuestras niñas de Perú. Son muchísimas las experiencias que contar. Ahorita vamos a hablar un poquito de las estrategias, eso, cómo se vive en el programa, cómo hemos pasado de la presencialidad, porque nuestro programa se desarrollaba en las instalaciones de la universidad. Los niños estaban todos los sábados de 8 a 12 y con todo este proceso de contingencia seguimos los sábados en un tiempo más corto, pero a través de encuentros sincrónicos. Los invito entonces a escuchar a esta niña de Perú. Hola amiguitos, soy de Perú, soy Juliana, tengo 5 años. Estoy en el programa Los niños llegan a la luz. Lo que más me gusta en esta casa es cuando inician de conejito, el monstruo de colores. Cuando todo esto termine, podré visitarle y podremos conocernos. Desaparece. O le doy, para quitar toda esa vuelta, le doy así, clic derecho. Le pedimos ahora a una de las personas que tiene el audio prendido, encendido. Muchas gracias. Esta es una de nuestras niñas participantes, centrándonos entonces en el énfasis de práctica, como lo decía ahorita nuestra compañera Elena, hablando de lo que son las prácticas pedagógicas en la licenciatura en educación infantil. Las prácticas en lógica matemática hacen parte de las prácticas de intervención. En nuestro programa Los niños llegan a la U tenemos estudiantes practicantes de todos los niveles. Y dentro de la importancia que tiene este proceso es que nuestros practicantes son los maestros, y yo como coordinadora soy la que acompaño cada uno de los procesos, proyectos, estrategias, actividades que se desarrollan con los niños en cada una de las comunidades de indagación, donde están divididos entonces por edades. Los estudiantes construyen una propuesta didáctica, actividades, diarios del maestro y un material pedagógico de apoyo para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático orientado y basado a partir entonces de la filosofía para niños a través de las preguntas, de la resolución de problemas, de espacios para la experimentación, la construcción y la creatividad. Cuando hablamos entonces de los métodos, las actividades y las estrategias que implementamos en el marco de la filosofía para niños, hablamos entonces de la capacidad de asombro y de las comunidades de indagación. Espacios que permiten entonces que los niños, las niñas y los adolescentes, a través de esas preguntas que se originan y que ellos mismos tienen del mundo, de cómo funcionan las cosas, de por qué suceden y de su vida en un espacio,
en relación también a un contexto general, se realizan unas actividades de experimentación que permiten entonces provocar nuevas preguntas, respuestas e interacción entonces no solo con los maestros, sino entre los mismos niños, también con las experiencias y las capacidades y habilidades que ellos traen de su proceso formativo en la escuela. Nosotros tenemos niños desde los 3 años, algunos de estos niños no están escolarizados y de ahí también la importancia entonces de ir tejiendo y fortaleciendo esas capacidades y habilidades desde el pensamiento crítico, reflexivo y creativo desde la primera infancia. Hablar entonces de filosofía para niños es hablar de generar espacios que permitan partir de la pregunta y no la pregunta que genera el adulto, sino la pregunta que trae el niño y la niña por su experiencia en el mundo. A partir de entonces de esas preguntas se van tejiendo los procesos de formación y el conocimiento que se va a elaborar de manera colaborativa en comunidad entre los mismos pares y en orientación entonces de nuestros maestros. Hacemos actividades de construcción con un material concreto. Para nosotros es muy importante el tema de la ambientación de los espacios. Ahorita Marixa nos va a contar también eso cómo se vive en el programa. Los estudiantes practicantes que son nuestros profes del programa se personifican cada 8 días, organizan su ambiente de trabajo en el encuentro sincrónico y eso hace también generar un aspecto muy importante en la motivación y la articulación con las temáticas para evocar también ese interés por escuchar al profe y por realizar las actividades. Trabajamos desde las actividades rectoras, pero en unas comunidades de indagación, y en esas comunidades de indagación hablamos entonces de la comunidad de indagación que parte de la pregunta de los niños y las niñas, la comunidad del conocimiento, que se refiere entonces con actividades a través de la literatura, el arte, el juego y la experimentación, cercanos entonces a dar respuesta a esas preguntas iniciales que se orientan. Luego hay una comunidad de experimentación desde aspectos científicos, pero también asuntos creativos de construcción desde la libertad y la autonomía de los niños. Y finalmente abordamos entonces una comunidad de la lúdica, porque consideramos que es a través de las expresiones motrices, la expresión corporal, la lúdica y el juego, que los niños y las niñas y los adolescentes pueden lograr y consolidar procesos de aprendizaje significativos. Tenemos entonces un grupo interdisciplinario, nuestros estudiantes se reúnen para realizar sus planeaciones. Entonces están los estudiantes de filosofía, de inglés y de infantil, y eso realmente fortalece muchísimo las intervenciones porque desde cada una de las disciplinas va a fortalecer las actividades, las actividades que tenemos todos los sábados. Vamos entonces a escuchar a nuestra estudiante y maestra del programa Los Niños Llegan a la U. En este momento somos 20 practicantes en el programa y Marixa entonces va a representar al grupo. Marixa, cuéntanos entonces de esta experiencia como maestra y de lo que hacemos entonces en el programa Los Niños Llegan a la U. Bueno, muy buena tarde para todos. Pues excelente estos eventos, escuchar demás maestros en formación, escuchar a nuestros profes, a nuestros decanos, a nuestros maestros y coordinadores, donde se puede enriquecer este quehacer educativo que finalmente es una construcción diaria. Entonces, frente a la pregunta que nos hace o frente a lo que nos dice la profe Viviana Cano, que es nuestra asesora, y sin ella, pues este proyecto, Los Niños Llegan a la U, y sin su asesoría nunca nos hubiéramos podido imaginar este impacto que hemos estado viendo con la mediación tecnológica. Les puedo contar que uno se queda corto a la hora de decir experiencias, pero creo que esta vez voy a enfocar esa experiencia en decirles que uno como maestro se construye a diario. Uno, que hacer tanto maestro en formación como maestro en ejercicio, es una construcción que depende de miles de cosas, pero que finalmente esas estrategias, esas metodologías, esos programas que uno puede diversificar y donde la interdisciplinariedad de verdad se ve en juego, es fundamental. Como es el caso, por ejemplo, vamos a hablar
ya de ese pensamiento matemático. ¿Quién imaginaría que la filosofía para niños, que ese pensamiento matemático, que los profes de narrativas, que el profe de inglés, vamos a trabajar en conjunto en un gran equipo por comunidades, donde finalmente ese impacto es en los niños, donde ellos dicen como que profe, me gustó su taller, o profe, fenomenal la actividad. Tengo una experiencia muy bonita con alguna de razonamiento lógico, porque alguna vez hicimos una cocina que se llamó Pequeños Chef. Los niños llegan a la U, siempre ha enfocado ese, digamos, ese aspecto de cuidar y proteger el medio ambiente, así estemos hablando de matemáticas, así estemos hablando de lenguaje, así estemos hablando de inglés. Entonces, por ejemplo, todos los materiales que tenemos en cada uno de los talleres son completamente reciclables, es muy poco lo que se consigue por aparte, entonces que la botellita, que la estrategia, y eso se vuelve un reto a uno como maestro en formación, como buscarse, hey, busquémonos esa actividad, busquémonos esa estrategia, ese experimento. Nosotros sabemos que matemáticas, ese pensamiento lógico, matemático, no es solamente aprender números, aprender a contar, sino que también es potencializar la relación que tiene el medio con el niño, su aprendizaje, establecer las relaciones del aprendizaje, de los conceptos. Por ejemplo, ustedes por acá ven que todavía no he quitado mi ambiente de aprendizaje del pasado sábado y probablemente este sábado sea muy diferente porque si bien estamos trabajando Colombia, cómo relacionar esas matemáticas con Colombia. Entonces uno ahí es como la capacidad del razonamiento, la capacidad de asombro del niño, cómo llegar a su comprensión más profunda del concepto, de la metodología, es decir, todo, desarrollar todo lo que un niño puede tener en ese componente de indagación, en esa filosofía, a través de un aprendizaje bien significativo. Y a través de un juego intencionado, como lo ha mencionado Dewey, Piaget, como lo ha mencionado Matthew Lindman, por ejemplo, que es uno de nuestros prácticamente padres conforme a lo teórico. Y una de las partes que más me parece muy linda, pues yo creo que si la palabra es bonita, es lo de las voces de los niños, porque finalmente el programa durante las 2 horas o cuando estamos en la presencialidad, durante las 4 horas que estábamos con ellos, siempre recopilando qué piensa el niño, qué siente el niño, porque si nosotros no nos pensamos un taller de acuerdo o esa experiencia de encuentro sincrónico de acuerdo a lo que está sintiendo y pensando el niño, no estamos haciendo nada. Entonces cuando el niño nos dice, como ven ustedes en pantalla, la felicidad se siente en el corazón, o profe, me comí la felicidad que la representé en un círculo, la tristeza la representé en un triángulo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo una actividad de razonamiento lógico, y que te digan, me comí la tristeza y me siento mucho más feliz. Entonces, ese tipo de cosas es finalmente la que retroalimenta constantemente nuestro gran equipo de trabajo conformado por muchos maestros en formación, que de hecho es un peso un poquitico bastante pesado tener la representación de ellos, porque finalmente es un bagaje de conocimiento, un bagaje de, bueno, vamos a conectarnos, vamos a ampliar, vamos a desarrollar la inteligencia de los niños mediante esta actividad, vamos a potencializar sus habilidades. Y lo que nos decía la profe Viviana, ese aspecto de proponer, de poder liderar el taller, de poder decir, esta estrategia funciona, esta no, que uno mismo llega a hacer una retroalimentación también de uno, de cómo te están viendo los niños, cómo te están viendo los padres de familia, que finalmente juegan un papel fundamental. Profe, se le silenció el micrófono. Que mil gracias por todas tus palabras desde la voz del maestro. Hay muchas experiencias para hablar del programa. Hay algo muy importante antes de ir a los resultados, porque sabemos que el tiempo ya es corto y se nos está acabando, y tiene que ver entonces con la posibilidad que tienen nuestros practicantes en la agencia y en nuestro programa Los Niños Llegan a la U, y es que tenemos un grupo de niños de 3 a 5 años, uno de 6 a 8 y otro de 9 a 12 años. Los de 3 a 5 son los soles, porque había un asunto muy importante con el tema ambiental. Los niños de 6 a 8 son las hojas y los niños de 9 a 12 son las gotas. Somos 20, son 20 practicantes, se dividen en 3 grupos, hay 6 salas en encuentros sincrónicos. Entonces, eso les permite que los practicantes, profes, estén rotando cada 8 días por grupos de edades. Lo que quiere decir que en un solo semestre yo no solo estuve con niños y niñas de 3 a 5 años, sino que tuve la posibilidad de estar con la primera y la segunda infancia.
niños de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 12, y de manera interdisciplinaria fortalecer el tema del inglés porque están nuestros compañeros de inglés y comprender mucho más el tema de la filosofía. Resultados así generales, crear espacios no convencionales para el aprendizaje, para potenciar entonces y fortalecer ese desarrollo de pensamiento lógico, crítico, científico y creativo, con niños y niñas no solo de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, de Colombia y del mundo, construir conocimientos a través de las preguntas, la experimentación, los juegos y cada una de las comunidades, el fortalecimiento de esos procesos lógico-matemáticos a través de la virtualidad, pero a través de la cotidianidad y las actividades que hacen parte del día a día, la lúdica, el arte, el juego, la música y la experiencia intercultural que se ha vivido no solo por parte de nosotros los profes, sino entre ellos mismos escuchar nuevos acentos, nuevas ideas y pensamientos, ha sido muy importante para el programa. Agradecemos el tiempo, las apreciaciones. Y entonces, estas son algunas de las fotografías, hay muchas experiencias. Hablar de entonces, este semestre hablamos de los guardianes de la vida y de las emociones, y dentro de ellas se integran todas las áreas, se integra inglés, las narrativas, lógica matemática y procesos de observación en general de las prácticas pedagógicas del programa Licenciatura en Educación Infantil. Gracias, profe Viviana, y gracias, Marisa. Bueno, entonces le vamos a dar paso a nuestra cuarta experiencia de la estudiante Liz Patricia Blanco, de Proyección Social de la Corporación Universitaria del Caribe. Nos falta una próxima experiencia y entonces finalizamos este evento. Liz, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. ¿Me confirmas si se ve la presentación? Sí, te estamos viendo súper bien, Liz. Claro. Ok, qué pena, tuve un problema de conexión. No te preocupes. Bueno, primero que todo, agradecer por el espacio brindado. Segundo que todo, felicitar a mis colegas, pues me siento a la vez como tan agradecida porque yo soy egresada, recién egresada, no tengo ni un mes de graduada y veo que les tocó pues adaptarse a este nuevo espacio, lo que es la virtualidad de los niños. Yo gracias a Dios tuve mi experiencia presencialmente y sé que no es nada fácil, entonces pues agradecerles, felicitarlas. Mis prácticas de proyección social fue las 6 y las 7. Estuve acompañada por la docente Marta Álvarez, que tuvo su intervención de primera aquí en el escenario con nosotros. Y pues mi proyecto de proyección social tiene por título Pedagogía Hospitalaria, actividades rectoras como factor motivacional en los casos de ausencia escolar para los niños y niñas en instancias hospitalarias de la Clínica Pediátrica Niño Jesús en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Pues se preguntarán, una licenciada en Pedagogía Infantil, pues inmersa en el escenario de lo que es la hospitalización. Después de realizar mis 5 prácticas institucionales, en la proyección social yo quería un escenario, un espacio que fuera algo diferente. ¿Por qué? Porque me gusta apuntar a esas comunidades o esos escenarios un poco vulnerables y en los cuales no se han tocado mucho, pues indagando y preguntando, y por medio de una compañera llegué a lo que fue el hospital pediátrico. Ya un momento. Qué calor. Bueno, como objetivo principal yo tenía lo que era determinar el rol del licenciado en Pedagogía Infantil como orientador en los procesos de seguimiento escolar y de atención para los niños y niñas en instancias hospitalarias, bajo la metodología de pedagogía hospitalaria y teniendo como base lo que son las actividades rectoras, siguiendo siempre el proceso de observación y reflexión. Cabe destacar que fueron 70 horas, 80 horas el total de la práctica, 10 horas de observación y 70 horas de intervención. ¿Por qué la pedagogía hospitalaria? ¿Por qué este escenario? Porque es que es a través de este en que se brindan los diferentes métodos y herramientas para satisfacer las necesidades pedagógicas
en la continuidad de la formación y el aprendizaje escolar en instancias hospitalarias. Bueno, las actividades rectoras más que herramientas, yo la veía como que ese medio por el cual yo podía posibilitar el aprendizaje de los niños, motivarlos a que puedan estar 15, 20 días hospitalizados, pero no van a dejar de lado ese proceso escolar, al contrario, van a seguir con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo a la hora de regresar a casa y retomar con sus actividades escolares. Buscaba también lo que era la formación de espacios recreativos en los tiempos de ocio del niño. Pueden darse cuenta que en cada una de las presentaciones pues tengo las evidencias de lo que iba trabajando con los niños. Recordemos que en las actividades lectoras está el arte, la literatura, el juego y la exploración del medio, que por ser en un hospital pues no se daba, pero sí trabajaba esas tres principales. Trabajaba por un bloque de 3 días por semana, 5 horas, actividades que incluyeran el juego, la literatura y el arte. Trabajaba de la mano con los padres de familia y con los funcionarios de la clínica. Cada actividad Perdón. Cada actividad estaba enmarcada por una actividad rectora y tenía su propósito, su intencionalidad pedagógica. Las iba evaluando al final de cada jornada, dado a que eran niños que de pronto yo estaba trabajando con ellos hoy y podía darse que en mi próxima intervención ya no estaban. Entonces la idea era que al final de cada jornada de trabajo hiciéramos la evaluación con los padres de familia y con los funcionarios de la clínica. Bueno, dentro de los resultados obtenidos se dio una mejor interacción entre la familia, la clínica y los niños. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que se puede trabajar más de la mano. No es solo tener al niño hospitalizado en una habitación y la mamá pendiente a ellos, sino que existen muchos métodos por los cuales podemos darle esa atención oportuna a los niños, y más que todo a nivel educativo, ¿ya? Para que los niños no solo estén en la clínica viendo televisión. Hablábamos de neutralizar el retraso escolar, para que los niños cuando regresaran a sus tareas educativas no fueran como tan perdidos, sino que llevaran ese hilo conductor. El resultado de la promoción de esta práctica hospitalaria, que fue algo novedoso en la ciudad. ¿Por qué? Porque en Sincelejo no se ve, es la hora y no se ve, mi práctica fue la primera. No sé si han seguido pues los demás practicantes, los nuevos, pero sí la pedagogía hospitalaria sí se ve en ciudades como Bogotá, y sería pues de gran ayuda y de gran aprovechamiento que se practique en todos los rincones de Colombia, porque es algo muy importante y muy satisfactorio para los niños. Y el resultado principal que fue fomentar una actitud motivante frente a los casos de enfermedad de los niños. ¿Por qué? Porque dependiendo de su patología, pues con las actividades, aparte de tener esa intencionalidad educativa, también le brindamos esos espacios donde se salieran un poquito de ese espacio de decir, yo estoy enfermo, estoy mal, sino que siguieran ellos con sus actividades, con sus rutinas. Y aquí están un poquito los registros. Pues, por ejemplo, el Día del Niño se aprovechaba para celebrarlo, Halloween. Acá tenemos de literatura, de arte. Realizábamos charla con los papás. Y esta fue mi práctica de pedagogía hospitalaria. Hola, muchas gracias. Liz, muchas gracias. Por favor, entonces dejamos de compartir y vamos para nuestra última experiencia. Gracias, Liz. Para nuestra última experiencia,
es la experiencia pedagógica de la Universidad de San Buenaventura de Cali, denominada las prácticas pedagógicas e investigación 2, a cargo de la estudiante Joana Ríos. Joana, bienvenida a este espacio. Estamos acá prestos entonces a escucharte y seguro que vamos a cerrar con broche de oro con tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación a este espacio. En nombre de nuestro padre rector Ernesto Londoño Osorio, nuestra decana la doctora Gloria Mercedes Sánchez, nuestro director de las licenciaturas el profesor Julio César Rubio, nuestra coordinadora de prácticas la profesora Ana Milena Navia y la profesora que nos guía y nos acompaña en esta práctica pedagógica investigativa 2, que es la profesora Marta Lucía Quintero. Ya les voy a compartir la pantalla. Y empezamos. Uy. Bueno, como les dije, mi nombre es Joana Ríos Zapiero, soy estudiante de la Universidad San Buenaventura. En este momento me encuentro en la práctica pedagógica investigativa 2, que en nuestra universidad se hace en cuarto semestre. Nosotros iniciamos nuestras prácticas desde tercer semestre. La conceptualización de objetivos, competencias y justificación del nivel de práctica es que nuestra práctica pedagógica tiene como propósito posicionar un espacio formativo que provoque el interés por la reflexión, el análisis y la exploración de las diferentes relaciones que subyacen el interior de un aula de clase, de tal manera que se pueda reconocer el lugar de lo educativo y el saber pedagógico del maestro. En esta práctica tenemos unos objetivos que a causa del confinamiento, a causa de ese momento atípico que tuvimos que vivir, se lograron integrar con el proyecto que yo presenté para seguir, continuar mis prácticas. En tercer semestre hice una práctica en uno de los hospitales de la ciudad, en la sala pediátrica, enfocado hacia la lectura, la literatura como herramienta para posibilitar la creación de otros mundos a esos niños que están atravesando situaciones y momentos tan difíciles. En este momento estoy haciendo mi proyecto Alas para la Imaginación. Alas para la Imaginación es una metáfora que acompaña el habitar desde la sensibilidad del observar, el entenderse, de habitar las personas, el tiempo, la permanencia y el espacio durante el confinamiento. Esta práctica pedagógica la estoy haciendo con mi hija en mi casa. Algunas de nosotras a raíz del confinamiento, especialmente en el caso mío que hacía práctica en un hospital, al empezar toda la virtualidad no tenía la posibilidad de hacer una práctica con una institución educativa de manera virtual. Entonces se vio esta oportunidad de traer todos esos conocimientos que me está dando la universidad a la sala de mi casa. Bueno, en esta propuesta estoy integrando todo lo que sucede en torno a las percepciones de Sara y cómo esto se integra con la parte teórica que estoy recibiendo en mi formación como maestra. En ese análisis que empezamos a hacer las dos, ella desde lo que está percibiendo y yo desde mi formación y mi posición de madre, se empiezan a potenciar unos saberes y unos intereses y la niña empieza a reconocer lo que ella es. Sara tiene 7 años y en este proyecto logramos consolidar ciertas competencias, dar respuestas a cosas que ella se está preguntando en este momento. Ya muchas veces se ha hablado de lo que ha ocurrido con la humanidad y con los niños en esta pandemia, en este confinamiento. Pero en esta experiencia lo que les vamos a contar es lo que pasó en el mundo de Sara desde el confinamiento y lo que significa esto para mí como maestra en formación, porque ella se sintió libre y resignificó su cotidianidad.
a la vez que está aprendiendo y está enriqueciendo muchos saberes. Bueno, antes de iniciar este proyecto ya existía un interés de la niña por las aves, entonces nosotros como padres siempre la acompañamos y la apoyamos en ese interés de ella, haciendo salidas a sitios despejados, contacto con la naturaleza, donde ella pudiera hacer el avistamiento. Al empezar el confinamiento, se hubiera podido pensar que esto no iba a seguir pasando, porque estábamos encerrados todos en nuestras casas. Pero no, ella le dio un giro y le dio otro significado a lo que estaba pasando. Entonces no era necesario lo que hacíamos antes, como podría decirse una clase paseo, como en el caso de Feinet, sino que ella empezó a descubrir que sus intereses estaban más presentes que nunca, que tenía un tiempo, que tenía todas las herramientas para lograr unas observaciones con más calma, que salía de ese agitado día a día en el que siempre nos encontrábamos. En este momento me invita a mí a iniciar una investigación alrededor de lo que está sucediendo con mi hija. Apoyado con mis profesoras de la universidad, inicié a hacer un sondeo de qué era lo que iba a hacer y llegué a Jerome Brunner con su libro La realidad mental y mundos posibles, donde hasta en el mismo título, cuando dice los actos de imaginación que dan sentido a la experiencia, abrieron la puerta para empezar a construir el proyecto de investigación donde la protagonista es la niña. Bueno, esto es como, no me voy a centrar mucho en esta diapositiva, pero sí quiero que vean unas estrategias, cuál fue el método para desarrollar esta práctica. Partimos desde muchas preguntas que hizo la niña y cómo se relacionaba con aves, entonces nuestro nombre es Alas para la Imaginación. La primera pregunta que nos hizo la niña fue, ¿estaremos encerrados como Ana Frank? Hacía unos meses habíamos leído una edición que sacó el periódico El Tiempo en sus enciclopedias para niños de la historia de Ana Frank. Entonces, ¿estaremos encerrados como Ana Frank? Eso fue una pregunta muy potente porque trajo muchas cosas consigo. Ella empezó a hacer una reflexión y una observación de todo lo que ocurría por la ventana y eso me invitó a mí a reflexionar también y a hacer un análisis. Las aves fueron el hilo conductor para hacer el apoyo de ella durante sus clases virtuales y darle una posibilidad de enlazar ese interés con esos contenidos que le estaba proporcionando la institución educativa. Entonces, lo que surgió ahí fue una idea de ella de también tener un diario. Como Ana Frank, iniciamos la creación de un diario. Aquí tenemos un diario chiquito que se nos quedó chiquitico, lo tuvimos que cambiar pues por uno más grande. Y desde ahí partió nuestro trabajo en Alas para la Imaginación. Una parte importante es la interacción de lo humano, de la niña, de nosotros como familia, de cómo mis profesores se integraron a este proyecto para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos una guía. Y entonces esa interacción de lo humano, lo familiar, lo cotidiano con la práctica pedagógica ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, empiezan unas interpretaciones iniciales. Entonces, los niños con su maravillosa imaginación pueden viajar por mundos mágicos y llevar a los adultos por rincones de lo inesperado. Sara empezó a sumergirnos a todos, a toda la familia, no solamente a sus padres, en lo que a ella le gustaba y en lo que a ella estaba haciendo. El interés fue creciendo de tal manera que ya los abuelos le mandaban fotos de un pájaro que veían por su ventana o que veían desde la terraza, que veían desde alguna parte. Mi mamá vive en otro país y nos manda un día unas fotos y dice, un pajarito está haciendo un nido en la puerta de la casa. Y empezó a documentar, una abuela
empezó a documentar el paso a paso de ese nido y de esa ave que llegó allí y nos explicó tan detalladamente lo que sucedió con esas aves que eso emocionó a la niña y inmediatamente se contagió toda la familia del proyecto que nosotras estábamos haciendo. Nacieron los polluelos, eso fue maravilloso, las respuestas, todo lo que la niña tiene alrededor de las aves en confinamiento. Empiezan a develarse las voces de la infancia. Esas voces se develan a través de narraciones. Esas narraciones de los niños son desde la espontaneidad. Nosotros nunca nos hemos preguntado cuando los humanos se confinaron, ¿qué pasó más allá? Los niños sí se lo preguntan cada día. Sara se lo preguntó desde el inicio del confinamiento. Y empezó a construir un mundo de narraciones que se están viendo reflejados en mi trabajo, en esta práctica pedagógica investigativa 2. Entonces, estas narraciones están en canciones, tenemos canciones, estamos en la construcción de un cuento y en otras actividades que estamos apoyando en el enfoque lúdico pedagógico que nos brinda la universidad. Es lo que yo he aprendido durante mi tiempo de formación. Las miradas a través de la ventana para Sara no son lo mismo que para nosotros. Cuando nosotros mirábamos por la ventana, veíamos que las calles estaban solas. Ahora sí todo el mundo está encerrado. Ella no. Ella veía los colores de las aves, veía lo que estaba sucediendo con los árboles, veía lo que estaba sucediendo con el pasto. Entonces, es esa mirada de los niños a la que tenemos que estar atentos. Esas reflexiones, esos análisis, esa necesidad de respuestas que me lleva a recordar algo que nos enseñó una maestra en un semestre anterior. Entonces me remonto a Paulo Freire con su pedagogía a la pregunta. O sea, no tener miedo, no tener temor a no saber la respuesta a lo que ella me está preguntando. Ver en esas preguntas de ella la oportunidad de que entre las dos construyamos esa respuesta, encontremos esa respuesta y aprendemos las dos. Y esas interpretaciones subjetivas de un acontecimiento. Todos, yo creo que en algún momento le hemos preguntado a los niños de dónde surgió un arco iris o de dónde salió un arco iris, y los niños tienen sus respuestas. Tengo la gran fortuna de haberle podido preguntar antes del confinamiento y haberle preguntado durante el confinamiento. Mira, salió el arco iris. Ay, ¿de dónde saldrá el arco iris? Las respuestas son mágicas. Las respuestas de los niños son mágicas y se ve que el acompañamiento, que los aprendizajes, que todos esos contenidos académicos con esa vivencia, esa experiencia, están surgiendo un resultado muy significativo. Para los niños el inicio de la representación tiene mucho que ver con la manera como ellos están habitando el mundo. Sara está habitando el mundo desde su propia voz, desde sus interpretaciones. Está resignificando todos sus aprendizajes, todos sus conocimientos, está ampliando todo lo que ella quiere y le interesa, conectándolo con lo que es importante. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entre tantas preguntas que surgen entre los niños hay cosas muy importantes. ¿Cómo será el mundo cuando no pueda yo mirarlo, ni escucharlo, ni tocarlo, ni olerlo, ni disfrutarlo? Y más aún, ¿cómo será el mundo sin preguntas? Nosotros, cuando se dio la oportunidad de empezar a salir gradualmente, le dimos la oportunidad a la niña de empezar nuevamente a tener como esas salidas a los lugares que son de su interés, y ahí se ve reflejado cómo ella trabaja en todo lo que observa por su propio interés, desde su propia iniciativa. En ese momento, ya mi experiencia para una práctica pedagógica se enriquece de una manera enorme. Y llegamos a lo que es un bebedero para las aves. Aquí se revelan las posibilidades autoconstructivas de la niña. Ella empieza a transformar todas esas preguntas, todas esas respuestas que está obteniendo en un compromiso y participación en la protección y el cuidado de la naturaleza.
Ese bebedero después se le sumó un comedero. No sé si alcanzan a ver acá al fondo, se ve el comedero de la frutica, porque se dio cuenta que el colibrí es el que más come fruta, porque se fue descubriendo muchas cosas en el camino. Y en el dejar de esa huella, empezaron a verse... Recuerda porfa el tiempo, gracias. Sí, señora. Empezaron a verse sus producciones, que fue trabajos en plastilina, en origami, en pintura. La representación gráfica que tenemos del diario de las aves es increíble, es un trabajo muy hermoso que ella hace con mucho amor. Dejar una huella en este proyecto implica necesariamente una relación comprometida y consciente con el medio ambiente. Aquí hay algo muy importante y lo que se ve en este proyecto es el compromiso ético de una niña de 7 años con lo que la rodea, con la naturaleza, y eso es muy importante en el crecimiento y formación de un sujeto que va a transitar por un mundo con millones de personas. Y hay una narración continua con diversos lenguajes. Una cosa es ser espectador de una imagen y otra es dialogar con ella desde un acercamiento humano e investigativo. La mirada que me da a mí la licenciatura en educación infantil de la universidad hace que esas narraciones de ella tengan un significado muy potente y muy fuerte para mí como maestra en formación. Entonces, estas experiencias apuntan a consolidar un pensamiento crítico, porque es una forma de entender que no hay una sola manera de ver y de representar las cosas. Iniciando el confinamiento parecía que la naturaleza nos estuviera haciendo un llamado. Decimos una torcaza, una simple torcaza, o podríamos decir son 3 torcasas en una ventana. No, para ellas son Juan Pablo, Sara y Joana. Es nuestra familia que está en la ventana. Ya nos representábamos nosotros como esas aves. Con el apoyo familiar hemos logrado que ella participe en muchas actividades partiendo de ese interés. Este apoyo, toda esta construcción, ¿qué da como resultado? ¿Qué es lo que nos lleva? Pues una niña motivada, una niña contenta, una niña con muchas ganas de aprender, que está aprendiendo a investigar, que está aprendiendo a hacer un registro de sus investigaciones y de sus observaciones. Entonces su conocimiento se está convirtiendo en algo relevante, algo que ella no va ya a olvidar ni a dejar en ningún momento. Hay muchos resultados, mostramos como los principales. Esto es una invitación a conectar con la vida. El tiempo de la infancia es un tiempo sostenido, donde los aconteceres van dando significado a los aprendizajes y no viceversa. Y donde es necesario reflexionar frente a la documentación. Si mi atención como maestra está solo centrada en los aprendizajes, se pierde el valor en sí mismo que tiene la experiencia del habitar humano. Si bien mis aprendizajes son importantes, también mi posición y mi mirada hacia lo humano y sobre todo hacia la infancia es vital en los procesos de educación de los niños. Les voy a compartir un audio cortico. Joana, qué pena, mira, es que a las 4 en punto terminamos transmisión, entonces es para darle paso a los demás. Gracias. Dale, es un minutico, no tengo un minutico para presentar el audio, es solo un audio, no es video. Dale. Ya les presento el audio. Dejé de compartir ya. Joana, qué pena, no se escucha. ¿No? No. Vamos a ver nuevamente. Mientras tanto que Joana va organizando el audio para que tengamos la transmisión con el cierre, entonces revisa ahí, Joana. Ya, vamos a ver. Hola amigos, mi nombre es Sara y les voy a contar algo que hice en los días de cuarentena. En Colombia tenemos 1954 especies de aves y en Cali podemos ver alrededor de 560 especies de aves,
por toda la ciudad. Desde mi balcón Comido. pude Yo ver quiero otra gomita. ¿No hay más gomitas? aves como la torcaza, los cucaracheros, gavilanes, la pigua, el bichofué, la golondrina, el pájaro carpintero, la paloma, el canario, los cucaracheros, el pechirrojo, el chamón. Bueno, ya les voy a dejar de compartir. Esa era como toda la lista larga de las aves que he visto. Muchas gracias. Gracias, Joana. Muchas gracias a la Universidad San Buenaventura de Cali. Pero no vamos a dejar, antes de cerrar este evento, creemos firmemente que estas alianzas son importantes para nuestra práctica. Por eso le queremos dar el paso a nuestras coordinadoras de práctica. Tenemos alrededor de 8 minuticos para que la coordinadora de San Buenaventura y la coordinadora del CESMAC también nos hable y nos den el agradecimiento a este espacio, porque son ellas las que propician definitivamente estas experiencias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Mi nombre es Ana Milena Marulanda. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que estos espacios de intercambio académico son fundamentales para nuestro crecimiento, digamos, de nuestros currículos, de nuestras licenciaturas y fundamentalmente, digamos, por ese amor profundo y ese acompañamiento en la formación de nuestros niños y de nuestras niñas en nuestro país. Gracias infinitas por la invitación y deseo pues que sigamos con estas iniciativas. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos falta la otra cordi de práctica. Hola, muchísimas gracias. Un saludo de paz y bien para todos los organizadores, para la Universidad Católica Luis Amigó, para CECAR, para Universidad San Buenaventura, para mis colegas de la Universidad CESMAC. Un importante encuentro de aprendizaje, un gran aprendizaje que nos llevamos. Felicitaciones a todos los colegas, a todas nuestras estudiantes en formación por apropiarse, por liderar procesos en favor de nuestra infancia. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación y esperamos nuevos encuentros. Un gusto. Muchas gracias. Entonces, como le acaba de decir nuestra cordi de práctica, queremos agradecerle a todas las universidades que hicieron parte de este evento. No sin antes terminar, todavía tenemos unos minuticos para que porfa enciendan sus cámaras y queden en recuerdo todas nuestras miradas, alegrías, todo lo que se generó este espacio. Podemos tomarnos también la foto, que no falte así desde la distancia. También estamos unidos por la primera infancia, por la segunda infancia de Colombia. Agradecerles, como dicen en los diferentes espacios del chat, los mensajes del chat, agradecerles a cada uno de ustedes. Si alguien va tomando las foticos, yo considero que entonces en este momento, para que quedemos súper bien, vamos contando, pues vamos haciendo la cuenta para tomar la foto. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por todo y vamos a despedirnos de Javier, que él fue el protagonista del día de hoy. Javier, chao. Hasta luego. Ya acabó.